Ya, Guido. Ahora vamos con ¿Ya? intervención familiar. Ya estamos grabando. Ya, perfecto. Bueno, hola a todos, a todas. Eh, Vamos a hacer esta cápsula, esta grabación con Raiza a propósito, ¿verdad?, de la clase de intervención familiar. La idea es poder entregar que entreguemos algunas herramientas, ¿verdad?, para el abordaje de nuestros consultantes en este contexto, ¿verdad?, de un curso de habilidades psicoterapéuticas básicas, ¿ya? Así que iniciamos con Raiza. Bueno, tenemos algunas preguntas de reflexión, de incorporación, para que ustedes también las puedan atender. Por ejemplo, lo invitamos a reflexionar acerca de qué claves tenemos para leer, entender, ¿verdad?, la dinámica familiar de una persona. ¿Para qué incorporar a la familia en un tratamiento, por ejemplo? ¿Ya? ¿De qué modo incorporar a la familia en el tratamiento? ¿No? ¿Con qué recursos, por ejemplo, cuenta una familia? ¿Con qué límites cuenta la familia? Que responde un poquito a la evaluación de la dinámica familiar, ¿no? Entonces, la primera invitación es preguntarnos para qué vamos a trabajar con el entorno familiar del consultante o la consultante, ¿ya? Y de qué manera vamos a elegir entrar en esa intervención, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez los equipos que uno dice, no hay que incorporar a esta persona en esta intervención familiar, o hay que trabajar de forma diferenciada, ¿no? Vamos a trabajar con el consultante y aparte otras personas del equipo van a trabajar con la familia en esto, ¿no? Entonces, lo primero es hacer una buena evaluación, ¿no?, de esa dinámica familiar y preguntarse para qué vamos a intervenir, cómo vamos a intervenir. La siguiente, por favor, Raiza. Bueno, lo primero es definir desde esta óptica, desde este curso, cómo vamos a entender el concepto de familia, ¿no? Lo vamos a definir como un todo formado por más que la suma de sus partes, ¿ya? Con una red compleja, lo vamos a definir así, ¿verdad?, en sus interacciones, ¿no? Cada miembro eh, interaccionando, ¿verdad?, en este concepto mayor que es familia. Vamos a definir lo que son los olones, que es un todo y una parte a la vez. Cada olón puede competir con otros por su autonomía y autoconservación como un todo, pero también es energía integradora como parte. Vamos aquí a explicar un poquito en qué consisten estos temas más de olones en conjunto con la raíz. Bueno, la interacción entre olones genera problemas, ¿ya? Tareas y sistemas de apoyo para la misma familia, ¿ya? Vamos a describir cuatro unidades importantes, ¿no?, que son los olones individuales, los conyugales, los parentales y los fraternales, ¿sí? Raiza, no sé si avanzamos o quiere agregar algo en este punto. Ya. Bueno, esto es un esquema un poquito de lo que estábamos hablando acerca de los olones de forma conyugal, ¿verdad? Individual, parental. En el fondo para que puedan tener algún grado de definición, ¿verdad? Y de descripción de un poquito de la dinámica familiar. ¿Bien? Eh, bueno, vamos a pasar un poquito a las ideas centrales de la teoría de Bowen. Esto me interesa que lo podamos como atender e incorporar. Bueno, nosotros como terapeutas, todos los que atendemos, debemos estar conscientes que estamos actuando en un sistema emocional que es transaccional, en el cual el conflicto y o síntoma está determinado por tres factores, ¿no? Uno es la indiferenciación de la propia familia de origen, ¿ya?, que es lo que aparece al centro. En la parte izquierda, ¿verdad?, el grado de fusión transmitido transgeneracionalmente, ¿no? Acá los conceptos de fusión y diferenciación van a ser importantes, ¿no? Lo vamos a revisar después un poquito en cómo se describen los sistemas familiares de esa forma. Y finalmente están los mecanismos conflictuales transmitidos de generación en generación, ¿no? Cuando escuchamos estas familias que transmiten de alguna manera estas problemáticas y que
Hay un capítulo, me acuerdo, de Irving Yalom, en el cual describe a un consultante que viene a querer cambiar eso que ha ocurrido transgeneracionalmente en su familia, los conflictos, ¿no? No me acuerdo si llegaba por un motivo de consulta a propósito de las relaciones de pareja, donde primaba lo violento en la forma de relacionarse o vincularse. Entonces, hay veces en que los consultantes también pueden venir a querer cambiar y cortar esos mecanismos conflictuales, ¿no? Transgeneracionales. Siguiente, por favor. Bueno, para Bowen, eh, el terapeuta debe hacer de la familia consultante un objeto de investigación, sabiendo convertirse en un experto en esa familia, ayudándola a restablecer el equilibrio funcional de sus fuerzas. ¿Ya? O sea, tiene que, lo que hemos potenciado un poquito a través de este curso, ¿no? Importante preguntar, explorar, investigar, ¿verdad? ¿Con qué recursos cuenta esa familia? ¿Cómo resuelven los problemas? ¿Cómo se expresan las molestias? Y todo lo que conlleva un poquito un proceso de evaluación. Bueno, las interacciones con énfasis en el vínculo, ¿no? Están las alianzas y las coaliciones, ¿no? Las alianzas es una unión de dos personas por un interés en común, independiente de una tercera persona, ¿no? Las coaliciones es un proceso de acción conjunta de dos personas contra una tercera, ¿ya? De modo encubierto y suele involucrar generaciones distintas. Yo aquí me preguntaría si esto, ¿qué tanto lo vemos en nuestro diario vivir, en intervenciones familiares o en entrevistas familiares? Este tema de las coaliciones, ¿verdad? Yo no sé, ahí, Raíssa, si tú quieres sumar algo, agregar algo en esta partecita. No, la verdad es que no. O sea, yo, a ver, sí, perdón, sí, sí quiero agregar algo. Ujú. Em, ¿Dónde te fuiste? No te veo. Ah, apagaste la cámara. Ya, perdón, disculpa. Que encuentro que interesante esto de que suele involucrar generaciones distintas, porque uno suele ver, digamos, en ciertas dinámicas familiares, porque aquí hay que pensar la estructura y la dinámica familiar, ¿verdad? Como dos grandes elementos. La estructura como aquello que compone la familia, ¿verdad? Y la dinámica, el modo en que en algún punto se ponen en juego las reglas, los límites, ¿verdad? Y como todas estas como variables que nos brinda la teoría de los sistemas, ¿no? Para pensar no solamente a la familia, sino a los grupos en general, pero nosotros en particular no estamos pensando en la familia. Es interesante el tema de las coaliciones porque muchas veces son, o sea, la coalición más compleja, que es la que viene acá, que es la triangulación, implica negar, ¿no? Esta coalición con relación a una tercera persona. Entonces, muchas veces eso va a implicar, perdón, me va a saltar a la siguiente, va a implicar que nosotros como terapeutas podamos favorecer que se pueda hablar de eso que se dice a gritos, pero no se habla, ¿no? Aquí tenemos las triangulaciones, ¿verdad? Que el tipo más común de coalición, en donde hay personas de generaciones distintas como un poco en contra, ¿no? De otra, ¿sí? Entonces podemos ver quizá a una madre alianzada con un hijo en contra del padre, ¿sí? Una abuela con el hijo contra la madre, qué sé yo, ¿sí? Y, em, y estas cosas justamente hay que pensar como, ¿por qué se niega? ¿No? ¿Cuál es la función de negar la coalición o de negar la alianza? ¿Sí? La alianza es algo inevitable porque en las familias sí o sí vamos a encontrar con que hay ciertas personas que tienen algunos gustos en particular, por ejemplo el pádel, por decirles algo, ¿no? Pero es súper distinto decir, ok, ya, voy a ir a jugar pádel con mi hijo, como ok, y mi pareja no va a ir o el papá no va a ir porque no le gusta, a, digamos, como excluirlo activamente, digamos, en el cotidiano de las tomas de decisiones que son importantes a nivel familiar, ¿verdad? Entonces, ahí interesante cómo hacer esa distinción entre alianza, coalición y particularmente con la triangulación. ¿Mm? Para Bowen, el objetivo terapéutico, disculpen, estoy con la cámara apagada porque mi internet no está muy bueno, ¿ya? Para Bowen, el objetivo terapéutico va a ser preparar a la familia para que se pueda pensar a sí misma
en términos relacionales y sistémicos, porque lo que nosotros nos vamos a encontrar cuando estemos frente a una familia son como ya teorías o hipótesis o versiones, ¿verdad?, respecto a qué le pasa al otro, por qué le pasa esto que le pasa, por qué creo yo que tenemos el problema que tenemos, ¿sí? Entonces, no es raro encontrarnos con que en general va a existir un miembro de la familia en donde se va como a transferir o depositar em, la culpa, la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, todas las dinámicas que uno pueda ir leyendo a propósito de lo que ocurre en el sistema familiar, es importante no solamente señalársela, mostrárselas, sino que también ellos puedan pensarse a sí mismos en torno a estas dinámicas, ¿sí? Por lo mismo es importante comprender las reglas. Recordemos que hay reglas que son explícitas y reglas implícitas, ¿sí? Las reglas explícitas son justamente esas que es como, no, mi abuelo siempre decía que las mujeres, no sé, que las buenas mujeres son aquellas que se visten no mostrando, digamos, partes provocadoras del cuerpo, ¿sí? Pero las reglas implícitas, por ejemplo, podría ser que todas las mujeres hacemos la 11 mientras los hombres se quedan viendo el fútbol, por decirle algo, ¿sí? Eh, el modo de funcionamiento es interesante porque en las familias se va a poner en juego harto el tema del poder, ¿sí? Entonces, como de qué forma se articula el poder en las familias y de qué forma se ejerce también, ¿sí? A propósito de la autoridad. ¿M? Y por último, reequilibrarse en momentos de crisis y de tensión, ¿sí? Como poder volver al equilibrio luego de momentos críticos. Em, uno de los conceptos, yo diría, más importantes que nos aporta la sistémica dentro de muchos, porque en verdad que la sistémica es una corriente teórica clínica muy importante. Yo creo que independiente de la formación que uno tenga, cognitivo o psicoanalista, no podemos como no trabajar, ¿verdad?, pensando a esta persona dentro de un sistema familiar o siendo parte de un sistema familiar. Y uno de los conceptos más interesantes, creo yo, ahí me gustaría que los pudiéramos conversar con Guido, es la diferenciación y la indiferenciación, ¿sí? Las cuales las vamos a entender como el grado en que una persona va tomando distancia, ¿sí? Distancia subjetiva, ¿vale? Aquí dice diferenciando emocionalmente de los padres, es decir, cuánto la persona logra armarse, construirse, asirse como alguien distinto de los padres, ¿sí? Superando el momento de la fusión original y pudiendo dirigirse hacia la autonomía emocional. Ya esa es como la meta de la diferenciación, ¿sí? Cuando hablamos de autonomía emocional no estamos pensando que no le afecten las cosas que pasan. Estamos pensando en que esta persona pueda, eh, si siente exactamente lo mismo que sienten los otros miembros de la familia, poder pensar esto y actuar de un modo quizás diferente, que no, eh, como que no perpetúe, ¿no?, el modo problemático que tiene esta familia de vincularse. Bueno, en sus polos va a indicar la presencia o ausencia de apego emocional no resuelto con la familia de origen, ¿sí? Esto es interesante porque uno puede pensar en distintos niveles de diferenciación. Estaría, por ejemplo, una diferenciación material, que es cuando uno se va de la casa de los padres, cuando, no sé, si uno se va a estudiar a otra región o a otro país, ¿verdad? O cuando uno se va con la pareja o se va a vivir solo, tiene un gatito, qué sé yo, ¿no? Esa es una diferenciación más bien material y que por supuesto que contribuye a salirnos un poco, digamos, de cuando los modos vinculares están muy quemantes en las relaciones familiares. Más, lo más importante y lo que nosotros proponemos como terapeutas es poder trabajar la diferenciación simbólica, ¿sí? Porque yo creo que ustedes han visto en sus mismos pacientes cómo hay personas que viviendo quizá en distintas regiones, alguien de la familia pega una llamada y se activa el mismo sistema, digamos, en donde se infantiliza a la persona que está pegando la llamada y qué hacemos con esta persona que es el cacho de la familia y se reproduce en lugares que terminan no siendo lugares, sino como que se cristalizan, ¿no? Y eso no lo puede ver a la distancia, lo puede ver con un llamado telefónico, ¿sí? Entonces, ahí interesante también poder plantearle a nuestros pacientes esto de la diferenciación simbólica. ¿M? ¿Qué te ocurre a ti con este llamado? ¿Qué percepción tienes respecto a tu hermano? ¿Qué crees que te están demandando tu familia? ¿Sí? Entonces,
factores que influyen en la diferenciación. Em, Uno de los factores es el grado en que la madre se haya diferenciado. Esto lo sacamos como medio directo del autor, así que yo ahí voy a poner un poco de mi cosecha y diría que los padres se han diferenciado, ¿sí? Respecto a sus propias familias de orígenes, ¿sí? Uno puede ver en la clínica problemas transgeneracionales. Yo creo que eso a todos lo hemos vivido, somos parte de familias, ¿no? Y también lo hemos podido ver, ¿no? Cómo se van repitiendo ciertos modos vinculares a lo largo de las generaciones, ¿sí? Incluso escenas o estructuras de escenas, ¿no? Muy similares que quizá ocurrieron con los abuelos y con sus padres. ¿M? Entonces, claro, en la medida en que los padres se han logrado diferenciar respecto a sus familias de origen, eso también va a posibilitar la diferenciación con respecto a sus hijos, ¿sí? Entonces la diferenciación no ocurre solo a partir como por parte de los hijos, sino también que tanto los padres lo permiten, si lo sancionan, si le dicen, oye, eres un mal hijo, ¿cachai? Como por hacer esto, que nosotros no lo haríamos jamás, ¿sí? ¿Cómo puede tolerar eso los padres, los abuelos? También la naturaleza de la relación conyugal, el nivel de estrés al que está sometido la familia. Aquí podemos hablar de condiciones materiales, ¿verdad? Nivel de estrés vinculado a lo laboral, al acceso, digamos, al trabajo, a oportunidades, digamos, sanitarias, laborales, de diversa índole, ¿no? Distintos servicios, ¿sí? Van influyendo en el nivel, en un mayor o menor nivel de estrés en el sistema familiar. Y por último, la capacidad de soportar la tensión, ¿no? A propósito, yo creo que de lo que uno podría vincular con lo que es la alta expresión emocional. Podemos tener una crisis, pero eso no significa que te basuree o que te destruya, ¿sí? Pasa mucho cuando el tiempo que estuve haciendo terapia de pareja, que era muy interesante, porque en verdad que hay un momento en el cual las parejas se ven como que fueran países en guerra, ¿no? Y odio y rabia, y es como, pero recuerda que con esta persona armaste un proyecto, ¿no? Como tienen que ser equipo, muchas veces incluso cuando están separados, ¿no? Como, nadie les pide que se lleve increíble, vayan para arriba y para abajo, pero son un equipo, ¿no? Hay algo de la familia que los convoca. Y esto de que existe una determinación temprana está asociado al tema principalmente del apego, ¿no? Bowen va a recoger algunas experiencias de Bowlby, ¿verdad? Para incorporar en este proceso de diferenciación e indiferenciación el tema de los tipos de apego, la calidad del apego, ¿sí? La función también del apego. Entonces a eso se refiere como con determinación temprana. Guido, ¿algo que tú quieras aportar? ¿Alguna? Porque hasta ahora... Vale. No, bueno, o sea, solo hacer hincapié en esta diferenciación que tú haces muchas veces como de los espacios físicos versus como las diferenciaciones más emocionales, ¿no? Que uno lo ve en la clínica. Quizás es mucho más fácil también generar eso inicialmente, ¿no? Como un trabajo diferenciador en términos estructurales, a veces habitacionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Que logran separarse algunas personas, ¿verdad? Pero sigue esta conexión emocional, estas famosas recaídas que hay también en este tipo de relaciones, ¿no? Eh, Principalmente como complementar a eso. Yo creo que ese trabajo es un poquito más complejo, ¿no? Y que requiere, por lo general, un poco más de tiempo, ¿sí? ¿Te Vamos con la siguiente, gustaría? Raiza, para ver. Ah, Antes me dígame. gustaría compartir dos viñetas de pacientes que nosotros tuvimos en hospital de día. A propósito de lo que dijiste, me acordé. Pensaba en ¿Ya? una paciente que vivía en una casa con varias piezas, cuyos padres, cuando ella se deprime, ¿verdad? Y llega a hospital de día, cuyos padres la obligan a dormir en la pieza de ellos. Y ella Mm, tenía 30. Nosotros tuvimos que hacer una visita domiciliaria con la asistente, con la trabajadora social y para comprender un poco qué estaba pasando acá. ¿M? Y era muy llamativo porque antes de ir a la visita habíamos ya planteado la necesidad que tenía la paciente de tener una pieza propia, un espacio propio.
Y los padres se resistían mucho y cuando fuimos a la visita estaba llena de piezas, po, pero las piezas llenas de cosas, como de muchas cosas que podían hacer, no sé, como venta de garage, no tengo idea, ¿sí? Como había muchas Mm, piezas. Entonces, nosotros cuando confrontamos con esta información, porque ellos nos decían que no habían piezas, y era como, pero si tiene como 3 piezas más. Ahí pudimos, digamos, ellos como que pudieron ver el contraste y habilitar una pieza para que la paciente se fuera a dormir para allá. No, fue bastante conflictivo al principio, pero la verdad es que le hizo bien a los tres. Y me acordaba también de otro mm. caso yo de una paciente con ecuseta ella tenía como 25, 26 años y la madre le elegía la ropa. Y me acuerdo que el trabajo con ella fue que ella escogiera su ropa. El trabajo que Mm. hice psicoterapéutico que hice yo con ella. ¿Y qué grupos te gustan? No, es que a mi mamá les gustan. Yo ya, pero, ok, entiendo que te gustan los grupos que le gustan a tu mamá, sí, está bien, ¿no? Pero ¿qué otros intereses tiene? Y en el mismo hospital de día se fue haciendo de amigos, ¿verdad? Y le fueron mostrando otros estilos, fuimos trabajando con los colores, empezó a llegar como con ropa que a ella le gustaba más, ¿verdad? Y la verdad es que fue bien interesante porque ella se vestía como bien infantil y con colores muy pasteles y empezó a variar esto. Pero fue Mm. progresivo y también fue un trabajo acompañado de la mamá porque para la mamá le generaba mucha resistencia. Esos Eso, avances son importantes. Yo creo que hay veces en que quizás nuestras expectativas como terapeutas también hay que prestarle atención. Como decía Bowen, ¿verdad? Tenemos que convertirnos en unos expertos investigadores de las características que tiene ese grupo familiar, ¿no? Entonces, a veces lograr estos avances y con estas acciones, ¿no? Y también ver las respuestas que tiene el sistema familiar, porque como tú dices, quizás existan resistencias también a detalles que uno dice, pero el uso de cierta ropa, ¿no? Pero hay resistencia al respecto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos acá que es importante diferenciar que hay veces en que todo el sistema familiar, ¿verdad? Cae en esta angustia, en sintonía de esta angustia cuando lo vive solo un miembro familiar, o bien está el otro sistema familiar que no por eso es más funcional, ¿no? Que cada uno experimenta lo que experimenta, pero no hay interacción ni conexión entre los miembros, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero nuestra experiencia en que en los sistemas familiares de personas con trastornos mentales graves, esta alta expresividad emocional o estos elementos de función y baja diferenciación se ve bastante. Esa es como por lo menos la experiencia que tenemos, ¿no? exacto. Y yo creo que en eso Demos, también es importante considerar que cuando uno habla de resistencia, la resistencia también es de parte del paciente, como no solamente de los padres. Entonces, esto es algo pero que se claro, trabaja en la sesión individual, pero que también uno lo puede ir trabajando en sesiones vinculares con los padres, con el usuario, comentar cuáles serían los beneficios, las ventajas, y que cuando aparezcan resistencias, más que persuadir, esto no se trata de persuadir, ni de llevar la contra, ni hagan lo que yo creo que es lo mejor, sino en algún punto analizar la resistencia, pues comprender, ¿no? Como, ¿qué mm, pasó qué le pasó a esta familia que llevó a que una joven de 30 años volviera a dormir a la pieza de los padres? ¿No? Entonces, ahí hay una historia, ahí hay fantasía, ahí hay preocupación, hay miedo, hay angustias que creo que como trabajar con la resistencia implica abrirla, escucharla, darle un lugar y contener también, ¿no? Como no solamente, no sé si me explico, no es como llegar y bueno, cambia no, es como aquí hay un trabajo previo que hay que hacer con respecto a eso. ¿Cómo, mm, cómo se llegó a esto que estamos? No es gratuito. ¿Mm? Bueno, en la siguiente diapo está lo que yo hablaba de la masa indiferenciada del yo, ¿sí? Que esto ocurre particularmente cuando hay problemáticas vinculadas a la diferenciación, en donde hay una identidad como emocional aglutinada, ¿sí? Es un proceso emocional que circula dentro de esta masa, digamos, pensando a la familia como una estructura yoica, ¿no? En donde cada miembro de la familia puede tener un grado de compromiso diferente eh, y que la cantidad de personas que están implicadas va a depender mucho de la intensidad, digamos, de cómo circula, de cómo se sostiene la tensión, ¿sí? Depende de la intensidad del proceso,
y depende del estado funcional de las relaciones que en ese momento se tenga, ¿sí? Por eso yo creo que esta pregunta de qué función tienen las cosas es muy importante plantearlas abiertamente a la familia. ¿M? Entonces, este concepto de la masa indiferenciada del yo va a dar cuenta del grado de fusión de fusión de las relaciones familiares, ¿verdad? Y la diferenciación como una meta, ¿no? Como una finalidad en este proceso, digamos, de salida de la fusión, y se habla incluso de una lucha por la individuación. ¿M? Muchas veces se puede castigar de forma muy dura los intentos por diferenciarse, por eso no es fácil, ¿sí? Y por lo mismo hay que comprender que estas relaciones más sintomáticas son resultados transgeneracionales. ¿M? Eh, en una relación simbólica, ¿verdad? Existe una proximidad emocional que puede ser tan intensa que los componentes de la familia conocen íntima y recíprocamente los sentimientos, pensamientos, fantasías y sueños, ¿sí? Esto es particularmente, yo creo que ustedes lo han visto, ¿sí? Como cuando uno iba a la casa de la amiguita o del amiguito y la mamá, qué sé yo, el papá o el hermano le hacía un comentario que uno decía, ah, piola el comentario. Pero tu amigo se enojaba así, oye, pero ¿por qué me decís? Y uno así, pero amigo, ¿por qué reacciona así? O amiga, no, pero es que lo dijo con su qué, ¿no? A veces cuando las familias están, digamos, hay menor grado de diferenciación, existe con mucha fuerza em, esto como de lo pasivo-agresivo, ¿sí? Que es muy interesante porque en algún punto favorece lo hermético de la familia y la aglutinación de la familia, porque uno de afuera no comprende qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero esa persona entiende perfectamente que la mirada que hizo el hermano era un desprecio hacia sí misma y, no sé, explota, ¿verdad? Y ese hermano o hermana se puede desentender, ay, no, si yo solamente lo miré, pero esa mirada significa algo. Es un código en este sistema familiar. ¿M? Código que, por supuesto, es importante mostrarlo. Cuando uno está en una intervención vincular o intervención familiar y uno ve ojitos para arriba, ¿no? Así como esta mira como, oh, ojitos para arriba. ¿Y por qué hizo por qué hizo esa expresión? ¿Qué de lo que dijo su hermana, su mamá, su papá, le generó esto, ¿no? De mirar con los ojos para arriba, así como, ah, ¿qué significa eso para usted? ¿Sí? Es importante ir nombrando estas cosas. ¿M? Y en un ambiente donde no es que se juzguen, lo queremos comprender. ¿Sí? Bueno, también las relaciones simbióticas es importante considerar que son tremendamente cíclicas. Entonces hay fases de intimidad en donde la relación es bastante serena, agradable, ¿verdad? Y predomina, digamos, el ambiente como, digamos, del lado de la alianza, ¿no? Pero luego habría una fase de rechazo y hostilidad, ¿sí? Justamente cuando hay intentos de diferenciación, ¿sí? Que se suprimen y luego se retornan a estos estados de intimidad, ¿sí? Entonces en esta fase uno de los miembros puede reproducir la función con el otro. Guido, ¿algo que tú quieras agregar? Solo, no, hacer mención a lo que dije antes, ¿no? En estas relaciones simbióticas es muy llamativo, o por lo menos lo que yo he visto, es cómo lo que experimenta uno se traspasa a otro y otro, ¿no? Como cuando uno ve una familia invadida con algunas cosas, ¿no? O lo otro que también me ha pasado ver en el hospital diurno, cuando algunos usuarios están ahí como en la salida de esta autonomía, como decías tú, ¿no? Cuando pasan algunas cosas, cuando alguien se va a salir de estos simbióticos, ¿no? Quiero que mi hijo sea trabajador, productivo, tenga una pareja. Ya, señora, partimos con su hijo que mañana ya se traslade solo acá al hospital de día. No, pero es que no vaya a ser, que pase tal cosa, ¿verdad? Es como, yo diría que son situaciones a veces difíciles de intervenir, ¿no? Entonces, hay que conocer, vuelvo a repetir, un concepto que tiene este curso es que nuestra pega es ser bastante investigadores, explorar, preguntar, para que una vez que tengamos ese material, poder saber bien
cómo intervenir, ¿no? Y que no resulte algo más iatrogénico o que finalmente no sube. Como dice la Raiza, eh, muchas veces la mantención de la dinámica va de parte de todo el sistema familiar, no solo del papá o del padrastro que no sé qué hizo, ¿verdad? Sino que muchas veces también va del consultante, ¿no? Entonces nuestra pega es saber muy bien, ¿no? Eso como enfatizar. Eh, Bueno, importante señalar que Minuchin considera que el problema se presenta en los extremos de estas modalidades, ¿no? Como muy similar a lo que hemos venido conversando del todo y nada también en otro enfoque, ¿no? Cuando no son flexibles, por ejemplo, cuando la situación amerita un cambio y no pueden cumplir con sus aspiraciones, ¿sí? Nos vamos a meter un poquito en lo que plantea Minuchin. Eh, bueno, hablamos de los conceptos de los límites, ¿no? Estos pueden ser a veces muy difusos o por lo contrario muy rígidos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de lo que son las familias aglutinadas, donde obviamente está ahí lo más difuso, y las familias desligadas. Existen reglas y conexiones emocionales que define quiénes participan y de qué manera, ¿no? Tres tipos de límites que define Minucci, que es el creador de esta terapia familiar, ¿verdad? Es que están los límites abiertos, que pueden ser claros o permeables. Están los límites cerrados, que son rígidos, ¿ya? E impermeables. Están los límites que son mucho más difusos o azarosos, ¿ya? Límite al interior de la familia, entonces están las familias, por un lado, aglutinadas, esas con esas características, y lo que hablábamos también previamente, las familias desligadas. Si bien hay algunos que sienten todo, ¿no? De lo que le pasa al otro, con una conexión y una sola mirada, están los que no pescan y los que están fuera del sistema y que uno dice, oye, pero hace una visita domiciliaria, oye, tu hermano ha estado 3 años en la casa, haciendo, no haciendo mucho, leyendo solo la Biblia. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Cómo lo has visto? Ah, sí, bueno, él hace esas cosas, ¿no? Como totalmente descomprometido. Bueno, la Qué buen familia ejemplo, aglutinada que... Guido. Qué buen ejemplo el Mm, que diste, como el nivel de, como de problematización, ¿no? Como del síntoma, de las relaciones sintomáticas dentro de la familia, como cómo se posiciona cada miembro respecto a eso. sí, es que lo que no nos podemos confundir es que lo, eh, no confundir que lo aglutinado que es lo opuesto, o sea que es lo no aglutinado, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero está bien, porque está diferenciado. No, pues no está integrado esa persona que está desligada en la familia, ¿no? Que se da bastante. Yo recuerdo haber visto bastante de este familiar que eventualmente no, uno lo entrevista y no cacha ni huevo que está pasando y vive en el mismo lugar, ¿no? Bueno, ¿qué características tienen las familias aglutinadas? ¿No? En base a lo que plantea Minuchin, ¿no? Son las que mantienen límites muy difusos en el interior de la misma. No hay claridad, ¿no? Están todos conectados, están todos juntos en esto, ¿no? Como los límites con el exterior tienden a ser más rígidos. Es peludo que se entre, diría yo, en una familia aglutinada. Si no eres parte de los aglutinados, vas a quedar afuera. Entonces, los límites con el exterior es muy peludo, ¿no? Entonces, hay que atender a esto cuando uno esté evaluando una familia con estas características, porque uno cita a uno y van a llegar 5 probablemente, ¿no? Y pareciera que no es fácil entrar en el sistema. Las funciones muchas veces no queda claro quién las cumple, ¿no? Los roles no están claros, están todos aglutinados. La distribución de poder puede llegar a ser bastante homogéneo. El estrés producido se difumina por todo el sistema con gran rigidez, ¿ya? Pueden presentar inconvenientes a la hora de permitir el desarrollo de sus miembros. Yo me pregunto, ¿cómo será la salida de algún integrante de la familia cuando cumple 23 años logró sacar su primer trabajo y está en una relación de pareja y se quiere ir a vivir con la pareja? ¿Cómo va a ser la salida de ahí, por ejemplo? Eh, los miembros son retenidos para mantener la homeostasis del sistema, ¿no? Qué interesante ese punto, ¿no?
Suena como feo, son retenidos, pero podríamos decir que ocurren cosas a veces cuando algún integrante de la familia hace algún movimiento, ¿no? Quizá hay alguno que hace síntomas, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las características de la familia desligada? ¿No? Que es el otro polo que define Minucci, ¿no? Los límites internos son muy rígidos y poco flexibles. Entonces, hay alguien que, no sé, voy a hacer algo muy torpe quizás, pero hay uno que es el que se ocupa de apagar las luces de la casa todas las noches y ese es el que lo tiene que hacer. Será así, ¿no? Más militarizado en ese sentido. Los miembros tienen grados de libertad muy altos respecto al exterior, ¿no? El estrés muchas veces se produce en una parte del sistema y no llega a todos los miembros. Yo creo que acá el polo opuesto, ¿no? O sea, está pasando algo a alguien y nadie sabe y se da cuenta que le está pasando algo a un integrante de la familia, ¿no? En estas familias es posible que los individuos tengan más dificultades de comunicar sus problemáticas y de pedir ayuda, por supuesto, ¿no? No hay una interacción, ¿no? ¿No? Están no unidos, así me lo imagino yo, ¿no? Están todos más como en un archipiélago en ese sentido. Eh, Siguiente, gracias. Bueno, así como lo plantea Minujín, ¿verdad? Y también lo que yo diría que es bien coherente a lo que hemos venido trabajando en este curso, ¿no? Hay veces, ojo, yo me atrevería a decir que hay veces en que hay que funcionar aglutinadamente y hay veces en que es mejor funcionar desligadamente también. El tema es la flexibilidad en lo que cursa eso. Recuerden que estos son modos únicos y rígidos, unívocos que tienen los sistemas familiares, ¿ya? La persona del terapeuta. Bueno, el terapeuta debe estar cerca de la familia, pero con un objetivo, ¿no? No alinearse con nadie y conservando la distancia suficiente para actuar en triángulos sin ser triangulado. Simple, no, cero simple. Bueno, acá lo estamos viendo a nivel de sistemas familiares, ¿no? Pero también como comentaba Raiza, la experiencia que tenemos las veces que hemos tenido que atender parejas, por ejemplo, ¿no? La expectativa que hay cuando se va a ver un terapeuta de pareja es que el terapeuta se aliance conmigo, ¿no? Para que ella o él, ¿verdad? Cambie, ¿no? Porque para que no me origine este problema que estoy teniendo. Entonces, hay que tener ojo, el terapeuta tiene que mantenerse de alguna manera en la capacidad de moldearse, ¿no? Si bien de empatizar, validar, pero sin alianzarse con ninguno de los consultantes, y en el caso de la familia no. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en nuestras consultas hospitalarias, en sus becas, ¿verdad? Que llama el familiar, ¿no? Así como, doctora, doctor, mire, yo le voy a contar algo, pero no le diga a mi hijo que yo se lo conté, ¿no? Como, pero Qué por buen favor le pido ejemplo, que le diga, pero por favor le pido que le diga esto que le estoy diciendo, pero no le diga que yo le dije, ¿no? Guido, qué Y buen uno queda ejemplo ahí el que como, acabas de traer. ¿mm? Perfecto. Es muy buen ejemplo ese, sí. Y ahí uno, Debemos constar. ¿qué recomendarías tú en ese caso? O sea, yo lo que recomendaría es decirle, mire, usted me está pidiendo, hay que ver el grado de información que está entregando, ¿no? Uno dice, mire, ¿sabe? Esto que usted me está diciendo, más pertinente que yo se lo diga, es que usted se lo diga. Ahora, si usted quiere, podemos plantear un encuentro familiar para que podamos conversar de esto. Pero esto lo tiene que decir usted. O lo otro es, mire, yo se lo puedo transmitir a su hijo, pero yo no puedo negarle a su hijo de que esta información salió de este llamado telefónico y usted me lo está pidiendo que lo haga, ¿no? No sé si me hago entender con la Sí, alternativa, ¿no? Uno tiene que tener ojo en no caer en esa, porque si uno cae en esa, está reproduciendo ese sistema familiar probablemente, ¿no? Y la característica, como decía la Teresa Uneus, es de nosotros generar ambientes terapéuticos, no generar ambientes que favorecen la mantención de esta sintomatología. Convengamos que los sistemas familiares no crean la sintomatología, ¿no? Una persona con esquizofrenia, diagnóstico de esquizofrenia, eh, hay estudios que apuntan que hay elementos biológicos y una serie de cosas, ¿no? Pero los sistemas familiares a veces hacen que se favorezca la mantención de ciertos comportamientos más disfuncionales.
Entonces, hay que estar atento, ¿no? Nos van a tirar un tiro al arco y hay personas que atajan, o sea, que disparan muy bien los tiros al arco. Y en eso hay que tener ojo, ¿ya? Eh, bueno, acá aparecen algunos puntos a tener en cuenta, por ejemplo. ¿En qué momento se cita un familiar? Eh, ¿En qué momento ver al familiar en conjunto con nuestro consultante? ¿O en qué momento no también? ¿En qué momento entrevistar a ambos padres o los cuidadores? O a los mismos padres en sesiones diferentes. Estos son temas que yo diría que algunos espacios que tenemos nos permite tomar algunas decisiones. Me refiero con esto tan confuso que acabo de decir, es que cuando tiene una alta población, como los equipos comunitarios, uf, poder generar un plan de intervención tan acabado y tan estudiado es mucho más complejo que en una unidad ambulatoria intensiva, ¿no? Como en una unidad de adicciones, una unidad de hospital de día donde hay reuniones semanales y uno puede ir planteando las intervenciones, ¿no? Como el foco que va a tener, hacer un análisis clínico, ¿no? Eh, eso. Raisa, no sé si quiere agregar algo en este punto. La verdad es que no, creo que lo abordaste ampliamente. Sí, sigamos con Ok. la siguiente. Em, a propósito de la persona, el terapeuta, ¿no? Como siguiendo el hilo que ella abrió, esforzarse por ser mejor observador, ¿verdad? De la dinámica, debería reducir la reactividad emocional y esto a su vez contribuiría a llegar a ser un mejor observador, ¿verdad? Como círculo virtuoso. ¿Mm? En la medida en que nosotros logramos como mentalizar a esta familia, ¿verdad? Comprender por qué reacciona como reacciona, desde qué lugar, qué afectos se movilizan, ¿verdad? Los vamos reflejando, se los vamos mostrando, ellos también pueden acceder a eso. Entonces es como, ah, ya, cuando esta persona me dice esto, a mí me da una rabia y tiro cosas, o me voy para adentro y no salgo en 3 días, no sé, ¿sí? Que son modos de regulación diferentes, ¿no? Pero son desregulaciones igual. El poder estar más consciente de como de la dinámica de la cual estás permeado, por supuesto que ayuda a disminuir la reactividad emocional, ¿sí? Te da unos segundos. ¿M? Es como una suerte de la motrigina. Relacionarse también con mayor libertad, ese es uno de los objetivos, ¿verdad? La idea es evitar tomar posiciones que sean rígidas. Cuando uno dice tomar posición, es transparentar la posición del paciente, del usuario, del paciente índice, de los miembros de la familia, ¿verdad? Pero la idea es como que esto no se cristalice, que cada miembro desde su lugar pueda comprender los lugares y las posiciones de los otros, ¿m? Para evitar esto del, como el enredo emocional, ¿sí? En la medida en que se genera un sistema más abierto, también se pueden observar los triángulos en los que uno mismo ha crecido, ¿sí? Por lo mismo no es raro que cuando uno interviene, digamos, a familia, a uno se le activen, digamos, como ciertas figuras arquetípicas de la propia historia de uno. ¿M? Por ello, la sugerencia es como mantenerse constantemente en contacto con el sistema emocional que te envuelve a ti mismo y a las otras dos personas, ¿verdad? Sin tomar partido, sin contraatacar y sin defenderse. Cuando a uno como terapeuta lo ponen en un lugar, lo confrontan o como dijo Guido en su ejemplo, te cuentan un secreto, ¿sí? Recuerden que existe el secreto y existe el pacto, ¿ya? El pacto es, el pacto no se habla, ¿sí? Y si se habla está como, o sea, está como, es un tabú el pacto, ¿sí? Que funciona como regla inconsciente que permite que la dinámica, digamos, adopte tal o cual forma. Y el secreto es eso que no se sabe, pero que también va a moldear la dinámica familiar. Recuerdo una viñeta clínica en donde una supervisora nos contaba, bueno, que ella estaba con la mamá y con una mamá y con su hijito de 5 años
Y mientras la mamá, el hijito estaba jugando en la consulta y la mamá le iba contando, digamos, a la psicóloga lo que le estaba pasando al niño. Y no dice, lo que pasa es que él es adoptado y no lo sabe. Y el niño va y se da vuelta y la mira con unos ojos así de pepa gigante. Y, y esta colega dice, bueno, ahora ya lo sabe. Ahora usted digamos, se encargó de decírselo. ¿Sí? Son cosas que pueden pasar en las intervenciones familiares. ¿Mm? Eso, Guido. Lo otro sería, yo creo que hasta acá podemos dejar lo que es la intervención familiar. Em, en algún punto tomando en consideración que ustedes ya tienen formación en lo sistémico, la idea es con esto poder aterrizarlo y pensar como algunos elementos clínicos que nos que nos permitan intervenir. Les proponemos, bueno, acordar un espacio con ustedes en caso que tengan preguntas, dudas o comentarios. Guido, ¿algo que tú quieras agregar? Eh, Solo agregar que eh, a propósito del objetivo de este curso y de nuestras intervenciones diarias, intervención familiar bastante importante para generar los cambios, los procesos de recuperación en nuestros consultantes, ¿no? Hay que hacer por lo general intervenciones familiares. O sea, este curso va dirigido a personas que tienen algún elemento diagnóstico de un trastorno mental grave, por ejemplo. O sea, nos vamos a ver con eh, usuarios que estén con una suicidalidad a veces crónica, en algunos momentos más agudizada, y ahí hay que intervenir, ¿no? Con las familias también. O muchas veces esta regla y estos aspectos transgeneracionales que se traen instalados y que merman también en el avance de nuestros consultantes. Entonces, eh, solamente invitarlos a que puedan seguir investigando y como dice Raiza, cualquier eventualidad, pregunta, duda, consulta, nos pueden hacer llegar un correíto o también a ver si en los tiempos de la clase podemos también resolverlo. Bien, Que así estén muy que bien. eso, que estén muy bien. Voy a dejar de Muchas gracias. grabar. Chao, chao.